Dadas las funciones definidas para valores de x mayores que 0, f de x igual a 2x, g de x igual a x al cuadrado y h de x igual a 1 partido por x, nos piden primero obtener estas dos funciones compuestas. En segundo lugar, tenemos que probar la asociatividad de la composición de funciones, que es esta igualdad. Y en tercero, tenemos que comprobar que la inversa de una función compuesta es la función compuesta por las inversas, pero en sentido contrario, como aparece reflejado en estas dos igualdades. Bien, vamos con el primer ejercicio. Tenemos que formar la composición f o g de x, es decir, g compuesta con f, es decir, la función que aplica f a la función g de x. Como g de x es elevar al cuadrado, aplicamos f a x al cuadrado. Y como f es multiplicar por 2, esta función es simplemente 2x cuadrado. Y a su vez la composición g o h de x, h compuesta con g, es la función que aplica g a la función h de x. Primero se aplica h sobre x y obtenemos 1 partido por x, y aplicamos g, que es elevar al cuadrado, por lo tanto elevamos al cuadrado 1 partido por x, esto es 1 partido por x al cuadrado. Bien, en el segundo tenemos que probar la asociatividad de la composición de funciones. Vamos a calcular cada miembro por separado y ver que nos dé la misma expresión. En el primer miembro tenemos la composición f o g que realizamos primero y componemos luego estas dos funciones, y esto equivale a aplicar la función f o g a h de x. Primero evaluamos h y luego aplicamos la función ya compuesta f o g sobre h de x. Por lo tanto, esto es aplicar la función f o g a 1 partido por x, que es h de x. Y como ya hemos aplicado, ya hemos calculado f o g, que es 2x al cuadrado, realizamos esas operaciones sobre 1 partido por x, es decir, 2 por 1 partido por x al cuadrado. Y esto es 2 partido por x al cuadrado. A su vez, el segundo miembro es componer f y ya está compuesta inicialmente la función g o h. Esta composición es aplicar la función f a la función ya compuesta g o h. Por tanto, esto es aplicar f a la composición g o h que ya hemos calculado, que era 1 partido por x al cuadrado. Y como f multiplica por 2, pues multiplicamos por 2 y vemos que obtenemos 2 partido por x al cuadrado, que es la misma expresión. Por lo tanto, se cumple la propiedad asociativa, podemos quitar los paréntesis y vamos aquí a dejar indicado que necesitaremos ahora en el segundo apartado que f o g o h de x es la función 2 partido por x al cuadrado. Bien, vamos con la tercera, es más larga, vamos a empezar aquí. Tenemos apartado 1 y apartado 2. Vamos con el 3. Tenemos que probar primero que la inversa de esta composición es la composición de las inversas, pero en sentido contrario. Aquí aparece f o g, luego se calcula la inversa y aquí aparece g inversa compuesta, o como suele leerse, f inversa compuesta con g, pero en orden contrario. Bien, vamos a calcular primero la inversa
f o g inversa, y sabemos que si aplicamos esta función f o g a su inversa, obtenemos los valores x del dominio de f o g. Como esta función hemos calculado que es elevar al cuadrado y multiplicar por 2, elevamos al cuadrado la inversa y multiplicamos por 2 y obtenemos x. Por tanto, si despejamos, la inversa elevada al cuadrado será x partido por 2. Tomando raíz cuadrada tenemos raíz cuadrada de x partido por 2. Bien, ahora vamos a calcular la inversa de g, la inversa de f y ver que componiéndolas en este orden vamos a obtener esta misma expresión. La inversa de g es la función que si aplicamos g a dicha inversa obtenemos los valores x del dominio de g. Por lo tanto, como g es elevar al cuadrado, si elevamos al cuadrado su inversa obtenemos los valores x. Y por tanto, despejando, la inversa de g es raíz cuadrada de x. Evidentemente, si la función eleva al cuadrado, su inversa toma raíz cuadrada. Como estamos en el intervalo de números positivos, existe la inversa de todas las funciones, son biyectivas, tienen inversa. Y por otra parte, la función inversa de f es aquella función que si tomamos o aplicamos f a su inversa, obtenemos los valores x del dominio. Como f multiplica por 2, multiplicamos por 2 su inversa y obtenemos x. Por lo tanto, la inversa de f es dividir por 2. Lógicamente, f multiplica por 2, su inversa divide por 2. Y entonces vamos a componer en el orden que aparece en el segundo miembro de la igualdad. Esto es la inversa de g evaluada en la inversa de f. Por tanto, la inversa de g evaluada en x medios. Y como la inversa de g es tomar raíz cuadrada, esto es raíz cuadrada de x medios, que es la misma expresión que obteníamos en el primer miembro. No hubiéramos obtenido lo mismo si componemos en ese orden f-1 o g-1. Observamos que esa composición f-1 o g-1 hubiera sido evaluar la función inversa de f en la función inversa de g. Esto es evaluar la inversa de f en raíz de x. Y la inversa de f lo que hace es dividir por 2. Por lo tanto, hubiéramos obtenido raíz de x partido todo por 2, no raíz de x medios, que son funciones distintas. Esto debemos entenderlo de la siguiente manera. Tenemos aquí el conjunto, en este caso de los números reales positivos, y actúa primero la función g sobre g de x actúa la función f y aquí obtenemos la composición f o g, que es f de g de x. Su inversa, y esta es la función que va directo desde este valor del dominio hasta esta imagen, f o g. Si queremos calcular su inversa, es decir, la función que va desde este punto al conjunto inicial, esta es la inversa
f o g, todo ello inversa, primero actúa la función inversa de f, que es la segunda que actuaba en la composición directa, y obtenida la inversa de f, opera la inversa de g para obtener el valor del dominio. Por tanto, primero actúa f-1 de x y sobre ella g-1. Y esta es la expresión g-1 o f-1. Como vemos, cambia el orden primero en la composición directa g y luego f para deshacer esa composición primero f-1, luego g-1. Bien, la segunda igualdad es igual pero con 3. Todo esto se aplica a cualquier número sucesivo de composición de funciones. Vamos a escribir aquí, ya tenemos calculada la inversa de g y de f, nos falta la inversa de h. Vamos a calcularla en un momento. Primero tenemos la inversa de f, era dividir por 2. La inversa de g era raíz cuadrada de x. Vamos a ver que la inversa de h va a coincidir con h, pues es una función simétrica respecto de la recta igual a x y cumple como toda inversa que si aplicamos la función sobre la inversa obtenemos el valor x del dominio de h. Como h es invertir, tenemos que 1 partido por la inversa es igual a x y despejando tenemos que la inversa de h es también 1 partido por x. Coincide con su función. Esto es porque la función 1 partido por x es simétrica respecto de la bisectriz del primer cuadrante, de la recta y igual a x. Y las gráficas de una función y su inversa son simétricas respecto de esta recta, por lo tanto en este caso coinciden ambas. Función e inversa son la misma función. Bien, pues vamos a calcular la inversa de esta composición, f o g o h inversa, y sabemos que si aplicamos esta función sobre su inversa, f o g o h inversa, obtenemos los valores x del dominio de esta función. Como ya hemos calculado esta función, que era 2 partido por x al cuadrado, operamos en este miembro, nos queda 2 partido por la función inversa elevado al cuadrado es igual a x. Y despejando tenemos que la función inversa es igual a 2 partido por x y luego tomar raíz cuadrada. Por lo tanto, raíz cuadrada de 2 partido por x. Bien, vamos a comprobar que esta expresión, si nos cabe, es lo mismo que la composición h-1 o g-1 o f-1 de x. Esta composición de funciones es la inversa de h evaluada en la inversa de g evaluada a su vez en la inversa de f. Esto es por tanto la inversa de h evaluada en la inversa de g evaluada en f-1 que es x partido por 2. La inversa de g a su vez es la raíz cuadrada, toma raíz cuadrada. Por tanto, esto es la inversa de h evaluado en la raíz cuadrada de x partido por 2. Y la inversa de h hemos visto que es igual que h, es invertir la fracción. Por lo tanto, esto es 1 partido por la raíz de x partido por 2, que equivale a raíz de 2 partido por x. Y vemos que efectivamente coinciden.